Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo tutorial de Cats of Eagle. En los videos pasados vimos cómo crear una PCB, cómo eh, darle un acabado profesional y cómo imprimirla. Pues lo prometido es deuda. Les voy a mostrar en esta ocasión cómo crear sus propias librerías personalizadas, cómo modificar los componentes que se encuentran dentro de ellas y cómo agregar un componente que no se encuentre en las librerías. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta dentro de la carpeta LBR. La carpeta LBR es la carpeta que se encuentra dentro de nuestro programa CATSOFT, dentro de la carpeta CATSOFT. Hay una carpeta que se llama LBR, que es donde se encuentran todas estas librerías que están aquí. Lo primero que vamos a hacer es cerrar nuestra aplicación. Aquí yo ya me encuentro en la carpeta llamada LBR. Y lo que vamos a hacer es vamos a crear una carpeta ahí mismo. Vamos a crear una carpeta que se llama, pueden poner el nombre que ustedes quieran, pues, que es una carpeta que ustedes identifiquen, y ahí es donde se van a alojar las librerías que vamos a crear. Por ejemplo, le puedo poner mis librerías. En esta ocasión, yo ya tengo una agregada, una carpeta donde están mis librerías, pero voy a crear una nueva para que ustedes vean cómo se hace. Ok, minimizamos y vamos a abrir nuestro programa. Vamos a, vamos a expandir el menú árbol donde que dice Libraries. Si se fijan, ya está creada la carpeta donde vamos a guardar nuestras librerías. Ok, antes de todo esto, también tenemos que tener conciencia de que ya debemos tener localizada la carpeta, o mejor dicho, la librería, de donde vamos a tomar los componentes para crear la de nosotros. Bueno, eh, vamos a, vamos a archivo, a file, vamos a new, y le vamos a dar new library. Aquí. Si se fijan, aparece una ventana muy parecida a la ventana board, que es donde nosotros por lo regular agregamos los componentes. La vamos a hacer un lado y vamos a localizar la librería de la cual nosotros queremos los componentes que comúnmente vamos a utilizar. Por ejemplo, vamos a elegir la carpeta resistor, ¿no? Que por lo regular las resistencias son los elementos que por lo regular siempre estamos agregando en un circuito. Si le damos clic aquí, salimos un poco. Aquí podemos ir viendo los diferentes tipos de resistencias que hay. Por ejemplo, vamos a ir agregando, vamos a agregar esta, ¿no? Lo que vamos a hacer para agregar el componente que nosotros queremos, simplemente le vamos a dar clic, lo vamos a dejar sostenido y vamos a arrastrar el elemento hacia el espacio de trabajo que se nos creó, la otra ventana. Soltamos y como vemos, aquí el componente que nosotros habíamos visualizado en el menú principal, ya lo tenemos visualizado aquí en la ventana Library que hemos creado. Ok, este componente ya lo tenemos agregado, pero la librería aún no ha sido creada. Vamos a guardarla. Lo que vamos a hacer, simplemente le damos Save. Aquí nos va a preguntar en dónde queremos crear nuestra librería. Yo por lo regular, cuando creo una librería, siempre les pongo una numeración. Por ejemplo, les pongo 01 y esta le puedo poner resistores, ¿no? Y la vamos a guardar en la carpeta que nosotros acabamos de crear. ¿Por qué en una carpeta? Porque aquí el día, algún problema, alguna contingencia que lleguemos a tener donde tengamos que desinstalar el programa, simplemente nosotros guardamos esa carpeta que es la carpeta que va a contener todas nuestras librerías y posteriormente en otra instalación que hagamos de Eagle, ya sea en la misma computadora o en otra, pues simplemente las volvemos a agregar ahí y ya no tenemos que estarlas creando nuevamente. Y así no se nos revuelven y así sabemos cuáles son las que nosotros creamos. Ok, la guardamos ahí y listo. La librería ya ha sido creada, pero, a ver, si nosotros nos vamos a sacar, si se fijan, aquí está la librería ya creada. Ok, pero esta librería solamente tiene el componente que nosotros acabamos de agregar. Necesitamos agregar más. Vamos a agregarle todos los componentes que nosotros vayamos a ocupar. O que, por ejemplo, en este caso, sean los resistores que por lo regular nosotros vayamos a utilizar. Eh, por ejemplo, si vamos a ocupar la que es vertical, entonces lo que hacemos es arrastrarla
Ya se agregó. Cada que nosotros vayamos agregando un nuevo componente le vamos a ir dando guardar para que ese componente se vaya agregando a la librería. Vamos a hacerlo. A guardar. Ahí ya se guardó. Por ejemplo, elegimos otra, por ejemplo esta. Volvemos a dar a guardar. Otra más. Vamos a dar a guardar. Y así sucesivamente vamos haciendo con todos los componentes que nosotros queramos que estén en esa librería. Ok, vamos a cerrarla y así vamos a suponer que ya está nuestra librería hecha, que ya está con todos los componentes que tenemos. Okay. Y vamos a hacer una prueba. Abrimos la carpeta que nosotros acabamos de crear y nos damos cuenta que ahí está la librería que nosotros hemos creado. Aquí podemos hacer dos cosas. Una, aparte de que ya le hemos dado los componentes, podemos agregarle algo más. Pero ahorita lo vamos a ver. Si se fijan, todas las demás librerías que contiene nuestro programa están con un icono verde, pero la de nosotros no, la de nosotros se encuentra con un icono verde. Significa que la librería ha sido creada, pero que todavía no la podemos utilizar. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho, le vamos a dar Use. Si se fijan, nuestra librería ya está de color verde, quiere decir que nosotros ya la podemos ocupar. Vamos a hacer la prueba, le vamos a dar nuevo, vamos a dar en Board, si vamos a hacer un nuevo circuito, vamos a agregar un componente, Add. Recuerden que yo ya tengo el comando directo. Ahí se empiezan a cargar todas las librerías que contiene nuestro programa. Ahorita en un momento abre. Y vamos a ver que ahorita que ya se abrió la ventana, vemos que ya la librería que nosotros creamos ya se encuentra aquí, ya está creada. Y si la damos, aquí están los componentes que nosotros acabamos de ingresar. Ahí están. ¿Eh? Y como pueden ver, al poner la numeración aparece al principio de la lista. Y esto nos ayuda bastante. Ya no tenemos que hacer esto de que ir directamente a la librería que nosotros que estemos buscando hasta el componente que nosotros queremos y irla agregando. Ya la tenemos aquí directamente. Bueno, ahora vamos a cerrar esto. Y ahora vamos a abrir nuestra librería que acabamos de crear. Le damos doble clic y ya se abre la librería. Eh, Para ver los componentes que están, como ven, no aparece absolutamente nada, pero los componentes aquí están. Para poder verlos, nos debemos ir a la opción, a una referencia que dice Package, que está aquí. Le damos y automáticamente se nos aparece una lista de todos los componentes que tengamos. Muchas veces los números que están aquí no nos dicen mucho. Esto lo podemos cambiar, por ejemplo, vamos a seleccionar esta. Como ven ya aparece, nos vamos a opciones, a library, y le podemos dar rename. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos renombrar el componente que nosotros tenemos. Por ejemplo, si esta es una resistencia pequeña, podemos ponerle, eh, por ejemplo, resistor 1. Ya sabemos que se trata de una resistencia pequeña. Y así podemos ir haciendo, y se fijan, ya se renombró. Aquí podemos crear la otra. Le damos opciones rename. Le damos resistor 2. O mejor dicho, como esta se trata de una resistencia vertical, por ejemplo, le podemos dar vertical. Y así sucesivamente con todos los componentes que nosotros vayamos haciendo, los podemos renombrar y darle así una mejor orientación al componente que nosotros estamos haciendo. Ok, vamos a abrir la primera que hicimos. Si se fijan, un detalle que tiene el componente que nosotros acabamos de crear es que los pads que corresponden a donde, al cobre, ¿no? Donde se va a soldar nuestro componente, tienen una superficie demasiado angosta. Esta superficie, si nosotros, eh, una vez que hayamos plasmado nuestro diseño y pasamos a hacer la perforación del componente, al ser demasiado angosta, incluso puede desprenderse, ¿no? A la hora de hacer la perforación con la broca o con la mecha, en otros países le dicen mecha. Vamos a corregir esto, ¿no? Vamos a corregir
estos aspectos físicos del componente que agregamos, lo que vamos a hacer es, vamos a esta opción que dice Change, y aquí podemos cambiar muchas cosas de nuestro componente. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer más grandes las pistas, ¿no? Que son demasiado pequeñas, ¿no? Vamos a la opción que dice Diameter. Yo por lo regular uso la opción .076, que es la que más, es la que mejor va. Entonces, una vez que la seleccionamos, le damos clic al área verde de la terminal y si se fijan, aumenta el tamaño, ¿no? A las medidas de pulgada que seleccionamos. Lo mismo hacemos con la otra. También, también otro aspecto que podemos cambiar es el drill, es decir, el espacio de perforación donde va a entrar la broca. También lo podemos cambiar. Obviamente, si elegimos la opción drill, ahí podemos elegir uno más pequeño, está demasiado grande. Le damos ahí clic y como pueden ver, el área de perforación disminuyó. Okay. Bueno, será el caso, también vamos a aprovechar el tiempo y vamos a cambiar otro aspecto. Será el caso de que en ocasiones el resistor que tenemos necesitamos que las terminales sean más largas, que conlleven a hacer algo, ya que el circuito así lo requiere. Entonces podemos alargar un poquito más las terminales, simplemente usamos la herramienta mover, la clásica herramienta mover, y vamos a darle un clic a la terminal y lo vamos a mover. Podemos agregar, por ejemplo, aquí, lo mismo hacemos con esta acá. Como pueden ver ya movimos las pistas, pero aún así estéticamente las terminales no concuerdan con la nueva separación del resistor. Y lo que hacemos simplemente le damos clic y lo vamos arrastrando y lo movemos hacia el lugar donde nosotros queremos. Y como pueden ver ya tenemos un resistor más largo. Otra de las opciones que da, como les había comentado anteriormente, hay unas ciertas coordenadas que ya están determinadas para las etiquetas tanto de name como de value. Nosotros podemos agregarlas o incluso podemos quitarlas. Porque aquí por ejemplo si yo le doy clic a esta, la puedo mover. Pero si puedo, uso la opción value, la puedo poner aquí en medio. Bueno, aquí no se me da la opción. Pero también son otros aspectos físicos que podemos mover del componente. Una vez que ya hayamos determinado la forma exacta en la que queremos nuestro componente, ya está corregido como debe estar, simplemente le damos guardar. Y ya el nuevo componente ya fue agregado y ya fue modificado como debía de ir. Si nosotros vamos a un nuevo board, y si nosotros agregamos el componente, aquí está seleccionado, y como pueden ver, ya está seleccionado y está a como nosotros lo hicimos. Como pueden ver, la creación de librerías y la modificación de componentes es algo bastante sencillo. El programa nos da las herramientas eh, adecuadas, ¿no? Para poder hacer esto. Ok, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a hacer aquí le decimos que no. Vamos a hacer otra cosa más. Vamos a volver a abrir perdón, vamos a volver a abrir nuestra librería. Y vamos a hacer algo más interesante. Vamos a crear un componente, ¿no? Por ejemplo, vamos a aprovechar y vamos a crear vamos a crear un componente que no se encuentra en las librerías, ¿no? Que no se encuentra que no se encuentra originalmente en las librerías de CatSoft. Vamos a, por ejemplo, vamos a tomar lo que vamos a hacer de ejemplo, vamos a tomar un componente, ¿no? Vamos a tomar un componente que ya se encuentre hecho. Por ejemplo, un capacitor de estos. Por ejemplo, ¿no? Vamos a agregarlo. Ok. Pero le vamos a quitar algunas cosas.
Por ejemplo, le vamos a quitar las etiquetas. En realidad no las necesitamos porque si vamos a hacer un pulsador, pues no necesitamos que tenga una etiqueta en sí, ¿no? Vamos a borrar esto. Aquí no importa que se borre esto. Ahorita lo volvemos a agregar. Aquí vamos a hacer esto. Vamos. Ok. Esta es muy importante que cuando vayan a crear un componente siempre esté lo que es la malla, el grid, y que este siempre esté en una medida de 0.05. ¿Por qué en 0.05? Porque como les había dicho, esta es la medida del grid. Quiere decir que cada que creamos un componente, nos vamos a tomar en base a esta medida para poder hacerlos. Si nosotros dibujáramos una línea de aquí a aquí, o mejor dicho, si nosotros quisiéramos colocar una terminal de aquí a aquí, no sabríamos exactamente cuánto va a medir nuestro componente. Debemos recordar que, que aunque vamos a dibujar un pulsador, no debemos de colocar la separación o demasiado corta o demasiado larga, porque para eso tienen una medida estándar. Y si a la hora de que quisiéramos eso, no coincidirían las terminales a la hora de hacer nuestro circuito impreso. Debemos de determinar qué, cuál es el tamaño que va a ocupar nuestro, o mejor dicho, la separación, ¿no? El largo de la separación de las terminales de nuestro pulsador. Lo que vamos a hacer es tomar como medida esto. La separación que hay de este punto a este equivale alrededor de 2.54 milímetros, que es la medida estándar que tiene una separación de terminales de un circuito integrado, o si estuviéramos hablando de un microcontrolador, esa es la separación en milímetros que habría de una terminal a otra. Entonces, si nosotros, un pulsador, por lo regular un pulsador de dos terminales, tiene una separación del doble, es decir, algo así como unos 5.4 milímetros, algo así. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un pad con esa separación. Aquí nosotros ya lo seleccionamos, le damos a pad. Y aquí más o menos hay una separación de 2.54. Es más, los voy a demostrar. Vamos a darle, como si estuviéramos dibujando una línea, de circuito impreso. Le fijan a la hora de seleccionar el wire, perdón, vemos que automáticamente se selecciona el layout que dice T-Place. Y esto es porque ya viene predeterminado para dibujar un componente. Entonces, si nosotros hacemos una línea de aquí a aquí, y si nosotros queremos medir esa línea, recuerden que era clic derecho en la mitad de la línea, como pueden ver, mide 2.54 milímetros, que esa es la medida estándar, la separación estándar de entre las terminales de un microcontrolador, o háblese de un circuito integrado. Esa es la separación. Pero nosotros necesitamos el doble. Eso significa que necesitamos que esta línea sea del doble. Entonces sería acá y acá. Entonces, si medimos vemos que mide hasta 5.0. Esta es la medida correcta. Quiere decir que aquí, en este punto, nosotros podemos colocar la siguiente terminal. Entonces la colocamos. Si se fijan, bueno, vamos a borrarla. Y vamos a colocar el pad otra vez, pero vamos a hacerlo octagonal, ¿no? Como originalmente viene. Ahí está ya. Aquí ya está la D. Pero igualmente, como ya les había comentado, pues podemos cambiar las terminales. Bueno, vamos a ver después. Vamos a, como ya saben, normalmente un pulsador de dos terminales, hay de varias formas, hay redondos, pero por lo regular el más común es el cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es, con la misma herramienta Wire,
Vamos a dibujar un cuadrado. Vamos a hacerlo así. Y aquí está. Obviamente el componente, recuerdo, obviamente debe llevar el botón central, el famoso pulsador. Para eso vamos a dibujar un círculo, dice draw circle. Y vamos a dibujar unos círculos acá. Pero si se fijan, si yo quiero hacer un círculo aquí, automáticamente se va a la esquina porque aquí está el cuadrante de nuestro espacio de trabajo. Lo que vamos a hacer es aumentar el grid un poco, como les decía yo, 0.025. Como pueden ver, ya aumentó. Aquí ya podemos dibujar el círculo. Y ya está. Como pueden ver, ya hemos hecho un pulsador que normalmente no viene en en Eagle, así es como yo hice el mío. Entonces aquí dentro ya nomás le colocamos los detalles, ponemos más grande eso, podemos cambiar el drill si nosotros queremos, o sea, 0.02. Podemos hacerlos redondos si queremos, cambiar el lado, para eso usamos la herramienta Shape. Aquí puede ser cuadrado, redondo, octagonal o largo. Los redondos, puede ser redondo, 2. Es como ustedes sean a su gusto y a como ustedes lo quieran realizar. Ya nomás simplemente nos vamos a componente. Aquí nomás simplemente lo renombramos porque se acuerdan que era. Aquí le ponemos el nombre que va a llevar. Vamos a renombrar. Aquí por ejemplo ya, no sé, pueden ponerle el pulsador. Y ya está. Como pueden ver, ya crearon su elemento, ya crearon su componente. Y eso es todo. Espero que esta información les sea de utilidad y que les sirva para que ustedes puedan crear sus propias librerías y tener a la mano sus componentes siempre que lo necesiten. Recuerden, yo soy su amigo Soma Cruz y hasta otro video. Chao.